Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Mateo y estoy encantado de volver a saludarte. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Si aún no lo has hecho, te invito a seguirme en mis redes sociales. Hoy en este vídeo comparto con vosotros una entrevista concedida para el canal de podcast de iVoox Espurna. Espero que os guste. ¡Feliz semana! El 24 de noviembre del año 2018, la mayoría de periódicos de España se desayunaban con una noticia relativamente impactante. El diario El País titulaba: "Los divorciados con hijos perderán el derecho a la vivienda familiar si conviven con una nueva pareja. El Tribunal Supremo establece que el interés del menor no puede restringir o limitar más derechos de los que ampara". La prensa y gran parte de las cadenas de televisión calificaban esta sentencia como histórica e incluso revolucionaria. El letrado que había presentado este caso ante el Tribunal Supremo era don Felipe Mateo Bueno. Don Felipe, ¿qué supuso este caso en el derecho de familia? Bueno, pues en el derecho de familia lo que supuso fue acabar con una situación muy injusta. Muy injusta porque en la mayoría de los casos, cuando una pareja se divorciaba, al progenitor que se le atribuía el uso de la vivienda, se le atribuía la guarda y custodia de los hijos, pues también se le atribuía el uso de la vivienda. ¿Qué sucede? Que en muchos casos el progenitor custodio rehacía su vida y se llevaba a esa vivienda a vivir a su nueva pareja. Con lo cual, el progenitor no custodio acababa manteniendo a la nueva pareja de su expareja, lo cual era total y absolutamente injusto. ¿Qué es lo que ha supuesto esta sentencia? Pues que ahora, si una persona que tiene atribuida la guarda y custodia de los niños y se le atribuye el uso de la vivienda rehace su vida, pues se puede extinguir la atribución del uso de la vivienda y esa vivienda ya se puede liquidar o se la puede adjudicar uno de sus propietarios. Claro, por lo que está describiendo, de la forma que describe la situación y la sentencia y las consecuencias de ella, lo que uno puede llegar a entender desde una forma no profesional es que antes del año 2018, cuando una pareja se encontraba en una situación así, el cónyuge no custodio, el que no tenía asignada la custodia de los hijos, tenía que pagar los costes de la vivienda, la hipoteca, a su pareja, a la nueva pareja de su expareja, y con el dinero que le restara, que no debería de ser mucho, tener que alquilar un piso o habría que ver en qué situaciones podría sobrevivir. Y esas condiciones de situación parece un tanto surrealista que se calificara como revolucionario, un cambio que de antemano para alguien no profesional parece lo más lógico, ¿no? Dicho en términos coloquiales, el progenitor no custodio acababa manteniendo a su expareja, a los niños y a la nueva pareja de su expareja. Yo siempre digo que un padre o una madre tiene la obligación de mantener a sus hijos y si me apura, tiene la obligación de mantener a su expareja, pero mantener a la pareja de su expareja ya es excesivo. ¿Qué es lo que hizo que esta sentencia resultara revolucionaria? Pues que el Tribunal Supremo en toda su historia nunca se había pronunciado sobre esta cuestión. Lo que no deja de ser bastante increíble es que cuando uno va al detalle de esta sentencia y ve la descripción de los hechos y de las partes en la prensa del año 2018, lo que no deja de sorprender es que el cónyuge custodio en esta sentencia, que era la madre de los hijos, tenía un trabajo, su nueva pareja también tenía un trabajo, su nueva pareja había vendido la vivienda que tenía, con lo cual tenían un colchón económico, digamos que bastante contundente, pero sin embargo se negaban a aceptar las pretensiones de su cliente, que era simplemente vender la vivienda y repartirse el dinero. Fíjese, vender la vivienda y repartirse el dinero, o algo más sencillo todavía, que esa nueva pareja, que la progenitora custodia
y su nueva pareja le compraran a mi cliente su mitad de vivienda. Pero se negaban a eso también. No solamente se negaban a vender la vivienda y repartirse el dinero, sino que se negaban a comprarle su parte de la vivienda. Claro, es mucho mejor vivir gratis por la cara y a costa de otro. Y esto que le sorprende del año 2018 es una realidad social que en el año 2020 la seguimos, 2021, que ya estamos en el año 2021, la seguimos viviendo. Yo desde que se dictó esta sentencia llevo infinidad de casos de este tipo y es algo que se sorprendería porque a día de hoy es una realidad social y las personas que tienen atribuido el uso de la vivienda y se les demanda se siguen oponiendo a que se extinga la atribución del uso. Quieren seguir viviendo a costa de sus exparejas. Es rocambolesco, increíble, pero cierto y totalmente actual a día de hoy. En este caso, lo que a mí de verdad me sorprende es que para haber llegado al Supremo, uno debe imaginar que ha habido una sentencia en primera instancia, luego una sentencia en la audiencia, luego una sentencia en el Tribunal Supremo, y la lógica, para alguien no profesional de la materia, usted lo aclarará, es que antes de todo ese proceso, que debe de haber durado años, que debe haber supuesto un gasto económico en energía, en estrés bastante considerable, los abogados, usted y el de la otra parte, deben haber hecho alguna labor de fontanería, es decir, de intentar llegar a un acuerdo para que esa escalada no continúe. ¿Cómo se gestiona esa parte de la negociación que es bastante más oscura? Lamentablemente no siempre se negocia. Para negociar dos abogados hace falta que los dos abogados quieran negociar. Ya hay gente que no quiere negociar, por eso se llega a pleito. Si hubiera negociaciones no llegaríamos a pleito, Entonces aquí, evidentemente, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, pues hubo que recurrir al juzgado. El juzgado en primera instancia desestimó la demanda, dijo que no se debía de extinguir la atribución del uso de la vivienda, pero que sí se debía de rebajar la pensión de alimentos 100 euros por hijo. La audiencia provincial estimó nuestro recurso y dijo que las pensiones de alimentos no se debían de tocar y que lo que debía hacerse era extinguir la atribución del uso de la vivienda, y para sorpresa de todos, quien recurrió esta sentencia no fue la demandada ni fuimos nosotros. Nosotros no tenía sentido porque habíamos ganado. La recurrió el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal recurrió alegando que esta sentencia vulneraba el interés superior del menor. Lo dejaba en una situación de desprotección. Y, en el fondo, lo que quiso el Ministerio Fiscal fue cargarse una doctrina o una jurisprudencia menor de una audiencia provincial, y gracias al Ministerio Fiscal se consiguió que el asunto llegara al Supremo y se dictara una sentencia que es histórica y que se ha convertido ya en una jurisprudencia ni más ni menos que de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Usted contaba en aquella época, hace poco más de 2 años, que había en España miles de personas en la misma situación. Evidentemente hay decenas de miles de separaciones cada año, y que llevaba un caso bastante sangrante de uno de sus clientes cuya expareja vivía en un chalet de lujo, tenía la custodia de los hijos y la nueva expareja vivía también en ese chalet, y él tenía que vivir en una habitación, no en un piso, en una habitación, y pagar ese chalet de lujo. Efectivamente, así es. Y claro, es que a mí me deja, porque claro, uno ve la legislación o ve este tipo de sentencias y lo normal es que lo que es una revolución debería ser el hecho de partida, porque ¿cómo se puede justificar, incluso ya desde un punto de vista no legal, sino desde la pura lógica, que una situación así se consienta? Bueno, pues se justifica porque el sentido común, lamentablemente, es el menos común de los sentidos. Y cuando se entra en un juzgado, todavía menos. Entonces, en interés superior del menor se hacen muchas cosas que desde luego atentan contra el sentido común. Una de las cosas que se hacía en interés superior del menor era consentir estas situaciones.
Hay otro tema del que usted habla constantemente, o al menos con cierta frecuencia en su cuenta en Twitter. Recomiendo a todos los oyentes que le sigan si quieren estar al tanto del derecho de familia y de lo que es el interesante mundo legal español. Y es el de la extinción de la pensión de alimentos en caso de que los hijos adultos se nieguen a tener relación con los padres. Porque, claro, nosotros imaginamos la pensión de manutención, que evidentemente tiene que pasar uno de los cónyuges a aquel cónyuge custodio para sufragar los gastos de los hijos. Pero cuando estos hijos ya son adultos y se niegan a tener una relación con sus padres, también es un tanto ilógico que el padre deba continuar pagando a su hijo una manutención cuando el hijo no quiere tener ninguna relación con él. ¿Cuál es la base legal de esto? ¿Y qué está haciendo usted para cambiarlo? Perdón. Mire, en Aragón, por ejemplo, nuestra legislación en esta materia es más avanzada que la legislación nacional. ¿Y qué se establece en Aragón? Pues que hay una obligación de pagar pensión de alimentos ni más ni menos que hasta que los niños tienen 26 años, salvo que se incorporen al mercado laboral y entonces sean independientes económicamente. Y fíjese, le acabo de decir que somos más avanzados, porque en el resto del territorio nacional, donde no hay derecho foral, lo que se aplica es el Código Civil. Y el Código Civil no establece límite de edad, con lo cual si te sale un hijo estudioso, por ejemplo, que quiera hacer derecho y luego se quiera pegar 6 o 8 años preparando unas oposiciones, es muy fácil estar pagándole la pensión de alimentos a un niño hasta los 30 años. Y digo lo del niño con cierta ironía. ¿Qué pasa? Que encima tenemos casos en los que estos hijos ya mayores de edad son unos ingratos, y digo ingratos en los casos en que no hay una causa que lo justifique, y se niegan a relacionarse con su padre. Pero además se niegan a relacionarse pero no renuncian a la pensión. Pues bueno, fíjese, en el año 2018 se dictó por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo la sentencia que acordaba la extinción de la atribución del uso de la vivienda en caso de convivencia con nueva pareja, y en el año 2019 se dictó una nueva sentencia muy novedosa que acordaba la extinción de la pensión de alimentos en los casos en que uno de los hijos pues se niega a relacionarse con su padre una vez alcanzada la mayoría de edad. Entonces, bueno, este año ya se han empezado a dictar las primeras sentencias por audiencias provinciales. Yo recientemente publiqué y he ganado un caso en la Audiencia Provincial de Pamplona, de Navarra, y se está abriendo ese camino. Es muy difícil porque los requisitos que establece el Tribunal Supremo son, primero, que no haya relación. Segundo, que haya que esa falta de relación sea prolongada en el tiempo, de cierta intensidad. Es decir, que no basta con que estemos 3 meses enfadados, tiene que haber más tiempo. Pero luego hay un último requisito que yo llamo la prueba diabólica, que exige que esa falta de relación sea imputable al hijo que se niega a relacionarse con su padre. Lo cual es muy difícil, porque claro, que usted y yo nos dejemos de hablar, pues es fácil, no nos llevemos bien o no tengamos relaciones, algo que se puede probar fácilmente. Pero probar por culpa de quién es esa falta de relación es más complicado. Pero bueno, en cualquier caso es un camino que se está abriendo. Yo ya estoy consiguiendo sentencias en audiencias y en juzgados y esperemos que en este 2021 eso se vaya consolidando. Por lo que usted ha comentado, entiendo que si un padre, por poner un ejemplo para que los oyentes lo tengan meridianamente claro, si un padre le ha dado una paliza a su hijo, eso es una causa, evidentemente, para que el hijo no quiera tener ningún tipo de relación. Exacto. Vamos a ver, si un padre, por ejemplo, está condenado por maltratar a sus hijos, es natural que sus hijos no quieran relacionarse con él y que él tenga que seguir pagando. Esta sentencia que yo he comentado es de aplicación a casos en los que no hay nada que justifique esa falta de relación. Y si antes usted se sorprendía de que hay muchos casos de personas viviendo en la vivienda familiar, etcétera, y que se dé esta situación tan injusta, pues todavía se sorprenderá más si yo le digo que estos casos de hijos que se niegan a relacionarse con sus padres una vez alcanzada la mayoría de edad y sin embargo están cobrando la pensión,
todavía me atrevería a decir que son más numerosos que los anteriores. Claro, lo que aquí hay un componente psicológico que entiendo que en sala debe de ser difícil de probar. Es decir, si un hijo tiene mala relación con el padre, porque evidentemente nadie que tiene una buena relación se deja de hablar con sus progenitores, nadie normal, al menos, ¿cómo se puede probar que no ha habido una paliza o abusos de otro tipo, incluso peores? ¿Eso cómo se prueba? Hombre, vamos a ver, si ha habido una paliza o ha habido abusos o algo, habrá una denuncia, habrá una condena, habrá un parte de lesiones. Si no la hay, habrá documentos. Si no la hay, pues es que no la ha habido. O sea, yo no tengo que probar que no le he dado a usted una paliza. Es usted quien tiene que probar que yo le he dado la paliza. Si usted dice, yo me niego a relacionarme con Felipe Mateo porque me ha dado una paliza, lo tendrá que probar. Si usted no lo prueba, pues entonces no se puede amparar en esa excusa para seguir cobrando una pensión. Claro, entonces aquí lo que hay es una diferencia entre lo que se ha podido probar o la verdad judicial y la verdad real, o porque evidentemente muchos de los problemas familiares nunca llegan a juicio por muchísimas razones, que entiendo que debe ser realmente complejo desde muchos puntos de vista. Bueno, mire, yo el último caso que he ganado de este tipo es un caso en el que cuando se produce el divorcio, en este caso había una hija, cuando se produce el divorcio, la hija, digamos que se alinea o hace equipo con su madre, ¿no? Se pone a favor de la madre. Y el día que se dicta el auto de medidas provisionales, como el auto no les gusta, pues esa hija pone una denuncia contra su padre por malos tratos. Y como ve que la denuncia no da el resultado deseado, da un pasito más allá y lo denuncia por violación. Este señor acaba siendo juzgado y absuelto. Y se demuestra, pues bueno, que no ha existido nada de eso. Después de todo esto, la hija encima se niega a relacionarse con su padre. ¿Qué pasa? Pues hombre, pues que se ha pedido la extinción de la pensión de alimentos diciendo, oiga, no hay falta de relación, pero es que además esta hija ha hecho esto y esto, que es de extrema gravedad. Claro, el juzgado ha acordado la extinción de la pensión. ¿Cuáles son a día de hoy los problemas más frecuentes en los juzgados en relación a la custodia de los hijos y a los procesos de divorcio? Los problemas más frecuentes serían realmente 2, 3. Mire, el primero, el impago de pensiones. El segundo, no sé cuál es más de los dos, quién es en mayor porcentaje, ¿no? Impago de pensiones e incumplimiento del régimen de visitas. Estos dos son los problemas principales. Luego nos podemos encontrar otros problemas como son el de que cuando los niños tienen que ir con el progenitor no custodio, el otro progenitor no les da la ropa, no les da el equipo suficiente para pasar el fin de semana con el padre, etcétera. Y luego tenemos pues el tema de la vivienda. La vivienda es la gran fuente de problemas en el derecho de familia. Y luego también tenemos pues evidentemente estos casos que acabamos de comentar, de hijos que se niegan a relacionarse con sus padres, pero que quieren seguir viviendo a costa de sus padres. Yo recientemente he tenido un caso que me ha llamado mucho la atención y ha sido una hija que ha alcanzado la mayoría de edad, los 18 años, y ha hecho una comparecencia en el juzgado diciendo que no quería saber nada de su padre y que renunciaba a la pensión de alimentos. A mí este caso, dices, bueno, se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo. Yo desde luego no estoy de acuerdo porque al fin y al cabo renunciar a tu padre y a toda tu familia paterna sin ninguna causa que lo justifique es un disparate. Pero reconozco que es un acto de coherencia, ejemplar. Decir, no, yo no quiero saber nada de ti, pero tampoco quiero saber nada de tu dinero. Eso desde luego es muy coherente. Pero fíjese, esto es la primera vez que lo veo en 20 años de ejercicio profesional. Y por lo que está comentando, por los problemas que hay en la entrega de los hijos, en determinadas cuestiones que en muchos casos no deberían ser objeto de disputas legales. La pregunta es, ¿hay una excesiva judicialización de las relaciones familiares? Vamos a ver.
hay una judicialización, es cierto, pero le voy a decir cuál es el problema. El problema es que en toda ruptura hay una persona que se divorcia y otra a la que la divorcian. Hay una persona que decide, oye, me quiero divorciar, y otra a la que le dicen, me quiero divorciar, ¿no? Entonces, al que lo divorcian, tiene dos opciones: resignarse y decir, bueno, esta persona no quiere seguir conmigo, no quiere que sigamos la relación, pues vale, me resigno, lo asumo y sigo mi vida adelante. O dos, rebelarse. Y cuando una persona decide rebelarse, ya te puedes dar por fastidiado, y digo fastidiado por no decir otras palabras, ¿no? Porque te va a pasar de todo. ¿Y cuál es la forma mejor de vengarte de tu expareja? Los hijos. Lamentablemente, la mejor forma que tienen muchas personas de vengarse de sus exparejas son los hijos. Que además es curioso porque dicen, quiero mucho a mis hijos, pero luego les hacen las 1001 perrerías porque dices, al final el daño no se lo haces a tu expareja, se lo haces a tus propios hijos. Pues ese es el problema. Entonces entramos con los incumplimientos. Claro, si hay incumplimiento, el otro se rebota y dice, pues yo por qué voy a tener que pagar una pensión si no me dejan ver a mis hijos. Luego, o en otros casos, pues te llevas a los niños pero te los doy sin ropa. Claro, y al final pues acaba todo en los juzgados. Dices, pero la judicialización es una consecuencia de los actos de los particulares. Yo siempre digo que si la gente fuera buena y pensara en sus hijos, los abogados de familia no tendríamos trabajo. Por lo que está comentando, aquí deberíamos introducir la cuestión de las denuncias falsas, si el porcentaje es tan bajo como se comenta desde el Ministerio de Justicia. Creo que se da una cifra del 0,001%. Si simplemente se trata de una diferencia de percepción, es decir, alguien juzga que está siendo maltratado aunque en la realidad no lo está, simplemente es una percepción personal y de acuerdo a esa percepción que es errónea, emite o intenta llevar a su pareja a juicio, y la otra parte considera que es una denuncia falsa. ¿Cuál es el estado real, usted que tiene experiencia de este tema? Mire, vamos a ver. En el tema de las denuncias falsas, el porcentaje que da el Ministerio de Justicia no se lo cree ni tan siquiera el Ministerio de Justicia. Es más, yo siempre digo una cosa: si ese porcentaje fuera cierto, la realidad es que todas las denuncias falsas que hay en España se tramitan en mi despacho. Quiero decir, todas les caen a clientes míos. ¡Qué casualidad! La realidad es que hables con el compañero que hables, que se mueva un poquito en derecho de familia en cualquier provincia o localidad de España, te va a contar que conoce casos. Con lo cual, hay muchas más, infinitamente más, de las que dice el Ministerio de Justicia. Yo simplemente le voy a dar un dato. Mire, en España hay más de 100.000 denuncias por violencia de género al año. Más de 100.000 denuncias por violencia de género al año. El 80% acaban en sentencia absolutoria o auto de archivo, quiere decir, ni llegan a juicio. Por lo tanto, si de ese 80%, solo con que la mitad sean falsas, ya estaríamos hablando de 40.000 o 50.000 denuncias falsas en España. Hay muchas denuncias que pueden acabar en sentencia absolutoria o auto de archivo porque evidentemente el que ha denunciado no ha conseguido probar lo que denunciaba. Vale, pero lo que no nos podemos creer es que todas las denuncias acaban en sentencia absolutoria o archivo porque los hechos no se han conseguido probar. En este momento, las 3 denuncias más habituales que veo yo, lamentablemente, son: una, denuncia por violencia de género, principalmente maltrato psicológico. 2, la famosa bala de plata. ¿Cómo? Perdón, una pregunta. Ahora que introduce el maltrato psicológico, ¿cómo se prueba algo así? Es decir, ¿cuál es la línea que separa llevarse mal con la pareja o los pequeños roces con el maltrato psicológico? Es que aquí hay que tener en cuenta una cuestión, que hemos llegado a un punto en el que el testimonio de la víctima, y esto es jurisprudencia del Tribunal Supremo, el testimonio de la víctima puede llegar a ser prueba de cargo suficiente para dar por cierto un hecho denunciado. Quiero decir con esto
que pasa algo que es un escándalo, y es que se invierte la carga de la prueba. Si una mujer te denuncia por haberla maltratado psicológicamente, eres tú el que tienes que demostrar que no le has maltratado psicológicamente, prácticamente. Ella, solo con su testimonio y palabra, puede ser suficiente para que acabe en una sentencia condenatoria. Es algo aberrante, pero es así. Y luego, claro, el maltrato psicológico es algo muy subjetivo, porque dices, bueno, fíjese qué disparate. El mero hecho de decir que no quieres tener relaciones sexuales con tu pareja, rechazarla, podría llegar a ser constitutivo de una especie de maltrato psicológico, por ponerle un ejemplo disparatado. Aquí hemos llegado a un punto en el que cosas que no tendrían que llegar nunca al juzgado llegan como si fueran constitutivas de delito, claro que sí. Y encima lo peor de todo es que no es que la mujer tenga que demostrar que eso es cierto, es que es el investigado, el denunciado, el que tiene que demostrar que eso no es cierto, porque en cierto modo se ha dado una inversión de la carga de la prueba. En cualquier delito, si yo ahora digo que usted es un ladrón, yo tengo que demostrar que es un ladrón. Tengo que aportar las pruebas y decir, mira, este señor lo condenaron tal día, tal juzgado y aquí está la sentencia. O a este señor lo han pillado robando en tal centro comercial y aquí están los hechos. No, en materia de violencia de género es al revés. En materia de violencia de género es el denunciado el que tiene que demostrar muchas veces su inocencia. Maltrato psicológico, por ejemplo, puede ser algo tan tonto como algo que se lee muchas veces en las denuncias. Me controlaba el dinero, no me dejaba salir con las amigas, no me dejaba ponerme determinada ropa, controlaba mis amistades, controlaba mis redes sociales. Eso puede llegar a ser maltrato psicológico. Pero ¿eso lleva aparejada una pena de cárcel? ¿Cuál es la pena, por ejemplo, de lo que usted ha descrito en estos momentos? Hombre, depende. Vamos a ver, en estos casos puede llevar aparejadas penas de prisión, pero inferiores a los 2 años, por lo tanto no se iría a la cárcel. Pero muchas veces se pueden llegar a sumar delitos, como quien dice, Luego, por ejemplo, dentro del maltrato muchas veces psicológico, pues es que tenemos ese tipo de casos que le he planteado, Y se ven muchísimas denuncias que dices, bueno, no tienes nada que alegar de que te pegaba o de que te ha hecho tal, pues bueno, dices esto y de momento ya consigues que el asunto, el divorcio, se vaya a un juzgado de violencia de género. Y al estar inmerso el hombre en un procedimiento de violencia de género ya no tiene derecho ni a la custodia exclusiva ni compartida. Con lo cual ya con una simple denuncia diciendo 4 cositas, pues te garantizas unos resultados en la vía civil estupendos. Usted escribió en su red social, en Twitter, algo que quizá a otras personas no les llamó la atención, pero que a mí me impresionó sobremanera. Y es que estando en sala, o antes de entrar a sala, el juez se le acercó y le dijo algo así como que había oído al Ministerio Fiscal y que ya daba igual lo que usted o la otra parte dijeran, que había decidido que se iba a hacer eso, lo que había determinado el Ministerio Fiscal. ¿No es un delito? Buena pregunta. Vamos a ver, algo típico a la hora de entrar en sala es que te digan si vas a... Pregunten a los letrados, señores, ¿han hablado ustedes? ¿Hay posibilidad de llegar a un acuerdo? Esto es típico y habitual. Y en la mayoría de los juzgados, pues dices que no, pues dicen, pues vamos a celebrar. En algunos juzgados se rebasa este límite y el tema es que entras y te dicen, mire, hablen los letrados a ver si llegan a un acuerdo, porque si no vamos a dictar esta sentencia. Y en el caso concreto que está citando usted, pues fue un caso del mes de diciembre de 2020 en el que al entrar en sala estaban el juez y el fiscal dijo yo voy a pedir esto, el juez dijo yo voy a acordar esto, mire a ver si habla con su cliente, porque si se celebra pues a lo mejor es incluso peor. Sí, y esto es algo que lamentablemente estamos muy acostumbrados los letrados a encontrarnos. ¿Pero qué explica algo así? Porque es una cuestión de tiempo, es una cuestión de recursos, es una cuestión de esfuerzo, es una cuestión de... Bueno, es una cuestión de pocas ganas de trabajar, simple y llanamente.
Si tú fuerzas un acuerdo, pues ese día terminas el asunto. Si no hay acuerdo, pues hay que celebrar un juicio, luego hay que dictar una sentencia, luego esa sentencia te la pueden recurrir, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente, pues es un ganar de quitar expedientes de en medio. ¿Y cuál es la forma más rápida? Pues obligar a llegar a determinados acuerdos. No es que te obliguen, pero te lo dicen de una forma lo suficientemente sutil para que, bueno, tú decidas si quieres celebrar o no quieres celebrar. Me está dejando bastante impresionado porque, claro, en un contexto así, ante un juez que decide eso, ¿qué valor tiene un juicio? ¿Qué valor tiene la actitud de las partes? ¿En qué lugar queda la justicia en este país? Bueno, pues es que al final todo depende del profesional con el que te topas. Y yo lo que sí que quiero destacar es que la mayoría son excelentes profesionales. Entonces, así de simple. Y la justicia, tenga en cuenta una cosa, que una cosa es ser juez, abogado, fiscal y otra cosa es ser persona. Si uno es una mala persona, no puede ser un buen profesional. El mero hecho de llevar toga no te convierte en una buena persona, en un buen profesional. Hay de todo. Claro, y estos procesos que se extienden tanto tiempo, estamos hablando quizá de 8, 10 años desde... No. Vamos a ver, yo quiero ser... la mayoría de los procedimientos de familia se extienden pues en un divorcio, por muy conflictivo que sea, en 2-3 años lo tienes resuelto. Para llegar a un procedimiento de familia que te dure 8 o 10 años tiene que ser algo ya muy, 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 muy particular, muy concreto. Yo habitualmente un divorcio, si va en términos, digamos, dentro de lo razonable, en un par de años, entre primera y segunda instancia, está terminado. Otra cosa es que luego se termina el divorcio y se empieza con la liquidación de las sociedades gananciales y luego se termina eso y se empiezan con incumplimientos y se empiezan con modificaciones de medidas. Entonces hay familias que se pasan 10 y 15 años en un juzgado de familia, cierto, pero en los casos normales un procedimiento judicial, un divorcio, para que llegue a 8 o 10 años tiene que ser algo muy raro, Te tiene que pillar una pandemia por medio y 4 temporales Filomena. Pero incluso en el caso de que se trate de un proceso de cualquier asunto del derecho de familia, que sea una custodia, separaciones, si estamos hablando de 2 o 3 años, es un periodo de tiempo realmente extenso como para no generar una fractura mental, unas consecuencias de estrés profundo en las partes e incluso en los profesionales. Yo entiendo que lo que se dice tradicionalmente el dicho clásico de España, tengas pleitos y los ganes por todas las consecuencias que trae a los actores. ¿Cuál es el impacto en sus clientes, incluso en los profesionales que entiendo que se llevarán el trabajo a casa por ser un trabajo de relación humana con los clientes? Vamos a ver. En las familias, desde luego, es terrorífico. Y uno de los grandes problemas que tiene hoy en día la jurisdicción de familia es que los procedimientos se eternizan. Y eso produce un desgaste brutal, porque, claro, estar 1 año, 2 años con la incertidumbre de qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mi patrimonio, pues eso es terrorífico, ¿vale? En cuanto a los profesionales, bueno, todo depende de las habilidades personales que tenga cada profesional. Yo siempre digo que tengo la inmensa fortuna de que yo cuando salgo de mi despacho cierro la puerta y todos los asuntos se quedan en mi despacho. Y yo tengo la fortuna de que llego a mi casa y duermo a pierna suelta y hay pocos asuntos que me puedan llegar a quitar el sueño. Y no quiero decir con esto que no me importen, todo lo contrario, pero hay que saber poner la barrera, decir hasta aquí. Yo cuando entro al despacho me entrego en cuerpo y alma, pero cuando salgo del despacho procuro que el asunto se quede aquí. Desconectar. Porque si no, además acabaríamos mal de la cabeza, O sea, esto hay que ser sincero. Hay que tener habilidades y saber gestionar este tipo de cosas, este tipo de emociones, porque si no acabarías mal de la cabeza. Tenga en cuenta que aquí, en la jurisdicción de familia, realmente trabajamos con las miserias humanas, Vemos cosas maravillosas, pero vemos cosas que desde luego te das cuenta de que el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor.
y se generan rencillas o animadversiones personales con otros letrados que se han comportado de forma, digamos, no limpia en algún proceso, o con jueces, con el Ministerio Fiscal. ¿Eso ocurre? Hombre, evidentemente. Mire, hoy lo escribía en Twitter precisamente. Yo no me puedo llevar bien con un abogado que fomente la instrumentalización de la justicia y la interposición de denuncias falsas, etcétera. Yo con el abogado que juega limpio me llevo estupendamente. Con los abogados que juegan sucio, pues es imposible. Es imposible. Evidentemente se generan luego, pues como en todas las profesiones, hay envidias, hay de todo. Entonces, entre abogados a veces sí que hay roces. ¿Con jueces y fiscales? Pues hombre, no tanto, porque es otra historia. Evidentemente hay jueces que te pueden caer mejor, jueces que te pueden caer peor, porque consideres que sean más profesionales, más justos, menos justos, más parciales, más imparciales, etcétera. Y con los fiscales, pues bueno, es que los fiscales, el papel que hacen en materia de familia, pues a veces, ¿qué quiere que le diga? Es bastante decepcionante. Entonces, pero vamos, tampoco te lo tomas como algo personal. El roce, desde luego, surge muchas veces entre compañeros, sobre todo cuando ves que no se juega limpio. Y un profesional como usted, que tiene tantos años de experiencia, ya sabe más o menos cuál va a ser la tendencia de cada juez, si ya ha acudido varias veces a ellos, o de cada tribunal. Lamentablemente sí. Evidentemente, los abogados habitualmente, cuando nos llega un cliente al despacho con una demanda, lo primero que miramos es saber en qué juzgado ha caído, porque en función del juzgado que haya caído ya podemos intuir por dónde van a ir los tiros. Y cuando presentamos la demanda a nosotros, lo primero que hacemos es cruzar los dedos a ver en qué juzgado cae, porque en función de qué juzgado caiga, ya el resultado va a ser uno u otro. Mire, le voy a contar una anécdota. Yo, cuando acabé Derecho, estudié un máster de práctica jurídica y uno de mis profesores fue un juez de familia. Entonces, ese juez me dijo, oye, cuando estaba empezando, le hablo de hace 20 años, me dijo, pues cuando tengas alguna duda o algo, ven y pregúntame con toda confianza. Entonces yo un día fui con una sentencia y le pregunté. Le digo, mire qué sentencia me ha dictado su compañero. Y la respuesta del juez para mí fue una lección y se me quedó grabada para siempre. Dice, mira, yo en este caso hubiera dictado una sentencia totalmente diferente. Dice, pero con esto no te estoy diciendo que lo que ha hecho mi compañero esté mal. Lo que te estoy diciendo es que la ley es una, pero cada uno la interpreta como quiere. Yo siempre digo que si cogemos una demanda, la misma demanda, y la presentamos en 10 juzgados diferentes, como mínimo vamos a tener 3 o 4 sentencias diferentes. Habrá unos que te la estimen íntegramente, otros parcialmente y otras que te desestimen. ¿Por qué? Pues porque cada juez interpreta la ley de una manera, a su manera, que no es ni buena ni mala, simplemente a su manera. Por eso sí que podemos prever cuál va a ser el resultado en función del juzgado que te toque. Y en ese contexto, ¿dónde queda la verdad judicial contra la verdad real y la verdad de las partes? Porque entiendo que hay unos hechos, hay una visión de las partes de esos hechos que puede ser distinta, y hay una verdad judicial que son entiendo que las pruebas que se han presentado. Tiene que tener en cuenta una cosa, y yo cuando tengo que criticar, critico, pero cuando tengo que defender también me gusta defender. La tarea de juez es muy difícil. Es muy difícil porque un juez de familia habitualmente se enfrenta a 2 abogados y a un fiscal. 2 abogados que, como mínimo uno, probablemente vaya a ir a mentirle, a contarle su película, su versión. Luego el fiscal, que muchas veces ni se entera. Yo algunas veces me he encontrado con fiscales. En un caso me acuerdo totalmente que llegó un fiscal, se sentó en sala y sin ningún reparo ni ninguna vergüenza le preguntó a su señoría, ¿y este juicio de qué va? Eso es muestra de lo que se lo había preparado, ¿no? Pues bueno, claro, cuando tú eres juez y resulta que cada uno te cuenta su versión
pues es muy complicado llegar a la verdad. Es muy complicado que la verdad judicial coincida con la real, pero además por una razón. Fíjese, yo ya no hablo de mentir. Ante un mismo hecho, cada uno lo puede vivir de manera diferente. Yo siempre pongo un ejemplo. Yo soy una persona que tiene tendencia a sonreír, ¿eh? Claro, habrá una persona que me verá y dirá, mira qué tío más majo, que me ha sonreído, me ha visto y se ha sonreído, me ha sonreído, qué tío más majo. Pero habrá otro que dirá, mira qué capullo, me ha mirado y se ha reído de mí. Oiga, yo solo he sonreído. Claro, ahora un juez tiene que valorar si yo me estaba riendo de esa persona o le estaba sonriendo como un gesto de cariño. Claro, es que la tarea del juez no es nada fácil, ¿eh? Y cuando encima te encuentras que en sala se te mete alguien a engañarte, pues ya te la marinera. Y no deja de sorprender también, relacionado con lo que ha comentado anteriormente, la tendencia que usted relata en sus redes sociales de los actores en los procesos whatsappeando 30, 40 minutos durante... Bueno, vamos a ver. Sé por dónde me lo dice. Afortunadamente son casos puntuales. No quiere decir que esto pase todos los días. Pero en alguna ocasión, y recientemente, esta semana, sin ir más lejos, me encuentro que voy a una declaración en un procedimiento de violencia de género además, y si la declaración duró 15 minutos, su señoría estuvo 14 y medio whatsappeando. Pero además de forma indisimulada, de forma que yo veía perfectamente que estaba con WhatsApp. Y sí que me ha pasado estar en juicios en los que a lo mejor ves al fiscal que está con su móvil haciendo no se sabe el qué, o al juez que está con su móvil que dices, hombre, lo mínimo que pueden hacer es poner cara de que escuchan, aunque no escuchen, pero poner cara de que escuchan, porque es insólito que alguien que te va a juzgar y va a decidir sobre tu vida, y va a decidir sobre la custodia de tus hijos, y va a decidir sobre si tú entras en la cárcel o no, pueda estar whatsappeando a la vez que se está juzgando eso. Yo creo que por respeto a todos los que están en la sala, pues se deben de guardar las formas. A mí no se me ocurriría en una sala de vista sacar el móvil y ponerme a whatsappear. Pero por respeto a la sala, al juez, al fiscal, al compañero, a los clientes, no se me ocurriría. Y creo que esa forma de conducta o norma de conducta debería ser de aplicación para todos, no solamente para los abogados, también para jueces y fiscales. En el conjunto de la ciudadanía hay una visión un tanto negativa de la justicia, ya no solo de las más altas instancias que se consideran tremendamente politizadas, sino de la justicia en general. No, es una justicia que en muchos casos se considera lenta porque probablemente sea lenta y que genera ciertos procesos que acaban causando pues situaciones como las que ha descrito durante todo este programa. Según su experiencia de más de 2 décadas, ¿qué mejoras podría introducir el legislador para hacer más llevaderos estos procesos a las partes y a los profesionales que asesoran a ellas? Fíjese, siempre que se habla de la justicia, como solución se habla de reformar la ley. Y yo siempre digo lo mismo, si no hace falta tocar las leyes, simplemente hace falta aplicarlas. Aplicarlas. Simplemente con que se aplique la ley y se cumpla sería suficiente para que este país fuera diferente. Le voy a poner un ejemplo. Artículo 14 de la Constitución española. Todos somos iguales ante la ley y no debe de haber discriminación alguna por condición de sexo, raza o condición social. Si se aplicara eso ya sería increíble, Pero luego, las normas procesales, simplemente con que se cumplieran al pie de la letra ya sería suficiente. El problema es que en muchos casos no se está cumpliendo la ley. Y en el caso ya más concreto del derecho de familia, anteriormente estábamos comentando y analizando la excesiva judicialización de los procesos y de la vida real de las personas. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo se podría hacer que los convenios en personas divorciadas o bien se cumplieran o bien que se generara una desjudicialización de todas las pequeñas rencillas que acaban en los tribunales? ¿Eso cómo se podría engrasar la máquina para solventar esos problemas que generan tanto estrés en las familias
que generan Vamos a ver. miles de suicidios. Herramientas las hay. Por ejemplo, está la mediación. Pero España no es un país en el que vaya a tener éxito la mediación. La mediación ha sido un auténtico fracaso hasta la fecha. En España somos un país más de navajazo, somos un país más de garrote, somos un país más de pleitear, de no dar el brazo a torcer. Entonces esto es un tema cultural, es un tema de cultura. Quizás si mejoráramos el nivel cultural de la gente, de las nuevas generaciones, pues llegaríamos a un punto en el que no habría, las cosas no estarían tan judicializadas. Pero aquí el te vas a enterar, el te voy a denunciar, te voy a demandar, te vas a acordar de mí, es algo muy frecuente. Lo que es infrecuente es que una persona diga, tenemos un problema, vamos a buscar un mediador para solucionarlo. No. Hay gente que dice, yo busco un abogado agresivo. Yo busco un abogado sin escrúpulos. Yo cuando me dice alguien que quiere un abogado agresivo siempre pienso lo mismo. Me dan ganas de pegarle un bofetón y decirle así de agresivo o más. Pero, ¿cuál sería la solución para desjudicializar? Pues la mediación podría ser una buena solución. Pero es que aquí no hay... Dos no median si uno no quiere. Entonces aquí no suele haber voluntad de mediar. Aquí hay la voluntad de salirme con la mía y fastidiarte. Y uso esta terminología tan suave por no decir palabrotas. Muchas gracias, don Felipe. La verdad es que me ha impresionado muchas de las cosas que usted ha contado hoy. ¿Cómo pueden encontrar a los oyentes? ¿Dónde pueden contactarles si tienen algún tipo de cuestión o necesitan de sus servicios? Hombre, hoy en día ya se sabe dónde, en Google. Tan simple como meter Felipe Fernando Mateo Bueno en Google y ahí me pueden encontrar. El dominio, mi página web, www.mateobuenoabogado.com. Muchas gracias y gracias a todos los oyentes.